26 y continuamos en Cosa de Negras. Ahora sí, en comunicación con Carlos Al-Shugay. Él está desde Cuba hablando con nosotros. Es diplomático cubano, estuvo muchos años en la Argentina. Me está dando órdenes y así no puedo. Estuvo muchos años en la Argentina siendo diplomático y además es profesor universitario, escritor, periodista, actualmente también columnista digital del medio La Joven Cuba. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte con nosotros. Gracias, un placer estar nuevamente en comunicación con Argentina, país que llevo en el corazón. El placer es nuestro y en un momento, bueno, tan trascendental para ustedes, ¿no? Donde, bueno, Trump desde que asume, reaviva y profundiza el conflicto con Cuba e incluso llega a decir que va a ser un gran honor tomar Cuba. ¿Cómo se está viviendo todo esto allá? Bueno, realmente no es que esto sea realmente muy nuevo. Es decir, llevamos 67 años desde el triunfo de la Revolución Cubana para acá, donde distintos presidentes norteamericanos han pretendido eso. Por ejemplo, toma el caso de John F. Kennedy. John F. Kennedy, cuando recibió en Miami a los que habían intentado invadir Cuba en Playa Girón, dijo públicamente allí en el Orange Bowl de Miami que devolvería la bandera de la Brigada 2506 a esos valientes combatientes en una Cuba libre. Bueno, se murió Kennedy y no pudo hacerlo. También algo parecido dijo George Bush padre. Por ejemplo, George Bush hijo nombró en el Departamento de Estado un coordinador para la transición cubana. Es decir, esta ambición de hacer un cambio de régimen en Cuba no es nueva. Claro, esta es muy cruda. Claro. Trump lo dice de una manera muy cruda. Tiene, digamos, esa virtud, ¿no? Que es imperialista de verdad. Claro. Y que además no se molesta en confesarlo brutalmente. Carlos, te hago una pregunta. ¿Y qué busca el gobierno de Trump en Cuba? ¿Por qué esta cizaña? Más allá, yo desde lo simbólico, ¿no? Porque entendemos Venezuela, el petróleo, Irán, el petróleo. En Cuba, ¿qué pasa? ¿Por qué quiere invadir, no? O por lo menos la intención. El simbolismo de Cuba es muy importante porque es un pequeño país que durante 67 años se ha resistido, ha logrado resistencia. Espera, déjame apagar el televisor porque Dale. tengo un televisor puesto aquí y no me había dado cuenta. El simbolismo es importante, es decir, Trump en esta cosa ambiciosa de to make America great again, es decir, hacer América grande nuevamente. Yo creo que él se ha desencajado un poco. Nunca ha sido una persona normal, digo, por lo menos visto desde mi perspectiva, nunca ha sido una persona normal. Pero esta cosa de que él le salió muy bien la operación contra Maduro, contra el presidente Maduro, le salió muy bien. Lo cual cualquiera que sabe un poco de esto y que ha estudiado un poco esto sabe que nada, que esas son cosas que salen así a suerte y verdad. Salió muy bien, pero pudo ser un desastre. Claro, y está envalentonado. Claro, ahí hay una cosa que es obvio, que bueno, yo no quiero abundar mucho en eso porque es un problema bien complejo, pero hubo traiciones, es decir, ahí tiene que haber habido varias traiciones, tanto a nivel alto como a nivel bajo. Es decir, evidentemente entraron muy fácilmente. Claro. Entonces uno tiene que pensar que no es que el ejército norteamericano, porque ahora nos quieren vender que el ejército norteamericano es todopoderoso y que cualquier cosa que deciden hacer lo hacen. Y se han olvidado de Vietnam, de Irak, de Afganistán, es decir, de todas las veces que se han enredado y no han podido hacer lo que ellos han pretendido. Ahora mismo están enfrentando una dificultad muy grande en Irán. Y yo creo que el espíritu de Trump es el espíritu del bully, del abusador. Es decir, hay uno chiquitico que puedo aplastar y lo voy a aplastar. Y Carlos, y si esto tiene
alguien que no ha sido aplastado, pues imagínate, Yo te hago es más atractivo. Tengo una consulta, porque vos hablaste de la resistencia de Cuba en Playa Girón, de la resistencia de Cuba en el gobierno de Bush padre. ¿Cuáles son las posibilidades de resistencia que tiene Cuba hoy? Hoy son las peores, sin duda, porque se conjugan los dos factores. Bueno, la larga guerra, yo no diría que los cubanos estamos cansados, pero a esto se complica que ha habido muchos errores del gobierno cubano. El gobierno cubano no acaba de manejar la economía eficazmente. Esa es una crítica que le hacemos muchos al gobierno cubano, muchos viejos revolucionarios como yo y otros más jóvenes señalan que el gobierno cubano no ha podido resolver el problema. Entonces la gente sufre largos apagones, sufre escasez de agua, sufre el alza de los precios de la comida, la escasez de comida. Hay algo muy triste en todo esto, y es que este gobierno ha sido inepto en el mejor de los casos. Es decir, se aferra además a un modelo que fracasó, que es el modelo socialista que de alguna manera asumimos desde el modelo soviético, que fracasó. Hay otros modelos, está el modelo chino, el modelo vietnamita, que preservan la idea del socialismo, aunque han cogido un camino hacia una economía híbrida. Yo soy firme partidario de eso. Yo creo que la vida ha demostrado que seguir aferrado a un tipo de modelo económico que no tiene, que se aferra, digamos, a un modelo donde el centro es la empresa estatal, muchas de ellas ineficientes, o la planificación centralizada. Hay que tener en cuenta el mercado. El mercado existe, y aceptar el mercado no es ser capitalista. El mercado existió hasta en las sociedades esclavistas y feudales. Es una cosa que existe y que no puedes ignorar. Son muchos factores. A mí, esto lo hemos discutido mucho. Se puede hallar todo lo que hemos discutido nosotros en La Joven Cuba, nuestra plataforma digital, donde hemos discutido y hecho propuestas de cómo deben ser las cosas sin abandonar el ideal socialista. Y te hago una consulta, Carlos. ¿Una apertura económica de Cuba no aminoraría las tensiones con Estados Unidos? Bueno, el problema es por lo menos mi experiencia, decía María que yo trabajé muchos años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, precisamente en el Departamento de Estados Unidos, y he estudiado mucho Estados Unidos desde que empecé a ser diplomático. Mi primer puesto en el Ministerio de Relaciones Exteriores era analista de cuestiones político-militares de Estados Unidos, así que más o menos tengo una experiencia. Estados Unidos quiere aplastar, ¿no? Sus diplomáticos, sus instrumentos son los de apoderarse y aplastarte. Y además tienen una condición que es muy difícil en términos de negociación. Uh-huh. Cuando tú vas a negociar con diplomáticos norteamericanos, por lo general, hay honrosas excepciones. Por lo general, el diplomático norteamericano quiere aplastarte con su poderío, decirte que cualquier resistencia es inútil, y después te va exigiendo, y cada vez que tú le haces una concesión, viene detrás otra concesión más. Pero al final el objetivo es subordinarte. Al final es convertirte en un subordinado de los intereses de Estados Unidos. Claro. Eso lo vivimos en Cuba. Cualquiera que ha estudiado la historia de Cuba lo sabe. Pero además, por ejemplo, yo que nací antes de la revolución, que viví varios años siendo un adolescente en la Cuba de antes, yo sé cómo era eso. Eso funcionaba de una manera brutal. Y lamentablemente los políticos de aquella época se plegaban a las demandas norteamericanas. Justamente eso quería consultarte, Carlos. Digo, ¿cómo lo están viviendo las nuevas generaciones en Cuba, digamos? ¿Cómo viven hoy los jóvenes de Cuba toda la situación que están atravesando?
Bueno, hay jóvenes que sí, que están imbuidos de ese espíritu patriótico y están conscientes de eso. Lamentablemente hay otro factor que está sucediendo en el mundo de hoy, que es el fenómeno de la guerra digital. Claro. Es decir, las redes sociales le permiten a grandes potencias como Estados Unidos, que tienen un poderoso sistema de seguimiento, de algoritmos, con todos sus recursos, de seguir a la gente y de alguna manera ejercer una influencia sobre la gente. Entonces, algunos muchachos que nacieron en Cuba después del triunfo de la revolución, que aceptan como algo que ha estado ahí toda la vida, que la educación gratuita, el acceso universal a la salud, el acceso universal a la educación, lo aceptan como algo normal. Claro. No entienden que eso costó trabajo, que eso costó luchas. Y por otra parte, tratan de presentar, es muy fácil hoy en día tergiversar la historia, Claro. porque tú pones algo en internet y pones una cosa muy adornada, que esta sí es la historia verdadera, entonces te sacan 4 fotografías o 5 videoclips de aquella Habana, porque a ver, La Habana era una ciudad importante en aquella época, pero no nos olvidemos, a La Habana estaba toda la zona de los cabarets, de los nightclubs, de los barrios elegantes, que ¡buah! Extraordinario. Pero cuando tú salías de esa zona de confort, ibas a parar a barrios miseria. A mí me pasó cuando llegué a Buenos Aires. Dio la casualidad que por mis funciones en la embajada tuve que recorrer, porque estábamos buscando una casa que al final compramos la casa esa de la embajada en Virrey del Pino. Sí. Me tocó recorrer muchas mansiones de la alta oligarquía argentina que estaban en venta o alquilando, y bueno, obviamente era una riqueza tremenda, pero es que tú caminabas 3 cuadras fuera del centro de la ciudad y te encontrabas Sí, una con otras miseria realidades, claro. y la gente viviendo en términos aquí era igual, pero eso se ha perdido un poco. Y Y eso que hay estudios muy serios. Uno de los más serios estudios que se hizo en los años 50, un estudio de la Asociación Católica Universitaria, donde demostraba la situación terrible que se vivía en los campos de Cuba, donde el analfabetismo pululaba, donde el parasitismo en los niños era tremendo, donde la mortalidad infantil era altísima, y eso era la realidad para la mayoría de los cubanos. Sí, claro. Me decía un tío mío alguna vez, me decía, no, es que Cuba era un paraíso, y yo le decía, bueno, tío, era un paraíso para ti, para mí, pero no para la mayoría de los Claro. cubanos. Tal cual. Y Carlos, ¿cuál es el vínculo que está teniendo la revolución con China hoy? Bueno, la relación con China es muy buena. Yo diría que es una relación estratégica. Los chinos, aquí hay que tener varios elementos en cuenta. Primero, son 2 procesos revolucionarios que siguieron un camino similar. Por supuesto, guardando las distancias, China es una gran nación, una gran superpotencia con una población gigantesca, pero ambos procesos nacieron de una guerra popular campesina contra el sistema capitalista, se impusieron en una lucha aguda con el imperialismo, y aunque en China ha habido sus vericuetos en el proceso, hoy estamos en lo mismo. Es decir, a mí realmente he estudiado un poco el sistema chino y sobre todo la política internacional de China, y la política internacional de China es una política que promueve el multilateralismo, la democracia en las relaciones internacionales, la búsqueda de un destino compartido entre distintas naciones. Es decir, hay mucha coincidencia entre China y Cuba. No quiere decir que Ahí justo la última parte no se escuchó. Pero yo siento, sí, yo decía que
hay gran coincidencia entre China y Cuba, pero que había algunas diferencias. Bueno, hay diferencias que nacen de la propia magnitud de China, sí, que claro. es para un cubano Evidentemente. es inimaginable. Pero lo cierto es que China sacó a centenares de millones de chinos de la pobreza. Totalmente. Y eso se ve en China. Es verdad que ha aumentado las desigualdades en China. Pero yo he tenido la oportunidad de visitar China, invitado por la Academia de Ciencias Sociales de China, por los Centros de Investigaciones de Política Internacional de China, y me impresionó mucho la flexibilidad con que los chinos piensan en la realidad. A partir de una concepción marxista, materialista de la realidad, pero con mucho realismo, y sin dejarse de llevar por ideas dogmáticas. Ellos tienden a revisar constantemente lo que dicen y lo que hacen y a rectificar los errores que cometen. Creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene la dirección china actual. Realmente me quedé muy impresionado con... Primero, hay algo que a veces en los países capitalistas desarrollados y en otros países se ignora: la cantidad de centros de investigación, de centros de pensamiento que hay en toda China, tanto algunos vinculados a las universidades, a las grandes universidades chinas, como otros que están vinculados al Estado, y además trabajan con una gran libertad. Es decir, los chinos fomentan que se piense, y no les tiembla la mano con que haya quien los critique, quien critique a la dirección china, quien diga que por aquí no, que tenemos que hacer otra cosa. Eso es una gran virtud del sistema chino. Qué interesante, Carlos, todo lo que nos estás contando, y qué lujo poder estar hablando con vos desde Cuba. Digo, hay un montón más por charlar, pero ya tenemos tiempo. La tenemos a María acá también como intermediaria, que seguramente nos va a volver a poner en contacto con yo me quedé con ganas de más, pero el tiempo... Yo tengo ganas de ir. Ya, así que si en algún momento estamos por allá, nos cruzamos. Aquí estoy, y si vienen los recibo con mucho cariño. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Estábamos hablando con Carlos Alzugaray, diplomático cubano, profesor, estudioso, bueno.